Como juzgues, observando más allá del velo del juicio investigador. Por Adrián Evans. Capítulo 18. El idioma de la fuerza del mal. Justo antes de morir, Jesús pronunció estas desgarradoras palabras que encontramos en Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las palabras que habló Jesús no eran en hebreo, sino arameo. Esto ha llevado a muchos a creer que Jesús hablaba principalmente el arameo. Esta fue una característica prominente de la película La Pasión, dirigida por Mel Gibson. Hay muchas pruebas que demuestran que el hebreo se hablaba mucho en la época de Cristo. Lo vemos en el cartel que colgaba sobre la cabeza de Jesús en su crucifixión, así como en la forma en que Pablo se dirigía a algunos de sus audiencias. En Juan 19:20 leemos: y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde fue Jesús crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. También en Hechos 21:40. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo. Cuando Jesús habló con Pablo en el camino a Damasco, le habló en hebreo. Leemos en Hechos 26:14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Las descripciones de lugares como Gabata o Gólgota también están en lenguaje hebreo. Como el punto de interés, varias de las traducciones modernas han cambiado la palabra griega por hebrea y la han interpretado como aramea. Por ejemplo, Nueva Versión Internacional dice así en Hechos 26:14. Todos caímos al suelo y yo oí una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Los estudiosos de la lengua bíblica racionalizan este cambio de palabra sobre la base de que determinaron que la lengua hebrea ya había sido eliminada del uso general y el término lengua hebrea simplemente significa la lengua común, que era el arameo. Sin embargo, esto cambia el significado de la propia palabra y niega las referencias obvias al hebreo en el texto. El hebreo y el arameo eran lenguas distintas y separadas, y las citas de las escrituras debían hacerse en hebreo, porque no había Torá en arameo. Esta situación se vuelve aún más interesante cuando se observa cómo los judíos pensaban acerca del arameo. Leemos lo siguiente. El propio pueblo judío distinguía claramente entre el hebreo y el arameo. El hebreo no solo era la lengua elegida para la erudición y la literatura, sino que también se mantenía como la lengua normativa de la vida cotidiana. En la tierra de Israel, dice la Mishnah, porque la lengua aramea o la lengua santa, hebreo, sikh, o la lengua griega, el arameo no tenía prestigio ni exigía lealtad, como observan Safraín y Stern, mientras que el hebreo tenía ambas cosas. Incluso en los últimos tiempos del Talmud,
estaba prohibido recuperar un manuscrito arameo de las llamas de un fuego en el Shabbat, mientras que estaba permitido para un texto hebreo comparable. Estaba prohibido apartarse del servicio de la sinagoga durante la lectura de la Biblia en hebreo, pero no para una lectura en arameo. Incluso memorizar las escrituras en arameo no era suficiente, mientras el mero hecho de escucharlas en hebreo sin entender ni una palabra era cumplir con la obligación. Para el pueblo judío, el hebreo era la lengua sagrada, mientras que el arameo se consideraba la lengua de la fuerza del mal, es decir, del Zohar. No es que se rechazara del todo esta última de arameo, sino que se consideraba una lengua secundaria respecto al hebreo, que era la verdadera lengua de los padres y medio del habla cotidiano. Así el Talmud de Jerusalén declara que hay 4 lenguas que tienen valor: el griego para el canto, el latín para la guerra, el arameo para los lamentos y el hebreo para hablar. Ese era el lugar para el arameo, en los funerales, pero el hebreo le correspondía a la elevada posición del lenguaje cotidiano, para hablar y del culto. Así, para un padre judío no hablar a su hijo en hebreo desde que era un niño pequeño y enseñar la ley era como si lo hubiera enterrado. Con respecto al arameo, por el contrario, los rabinos advertían: quien hace peticiones personales, es decir, en la oración, en arameo, los ángeles ministradores no prestan atención, ya que los ángeles no entienden el arameo. Esto, por supuesto, no es una posición canónica, sino que simplemente refleja el profundo sentimiento contra el arameo entre los eruditos judíos. De hecho, el Talmud relata una ocasión anterior en la que Gamaliel, el mismo Gamaliel, con el que había estudiado Pablo y cuyas astutas palabras sobre los cristianos se recogen en Hechos 5:34 al 40. Estaba sentado en las escalinatas del templo, aún no terminadas. Alguien le mostró una copia de una traducción aramea de Job, el primer y en aquel momento único Targum. Le disgustó tanto que le dijo al constructor que lo enterrara bajo los escombros. Tal era la consideración de un intento pionero de una porción aramea de las Escrituras en la Judía de la época de Joshua y Jesús. Ahora, si el arameo era utilizado por los judíos para transmitir un canto fúnebre y un lamento por los muertos, y se percibía que el arameo era la lengua de la fuerza del mal, entonces vemos que su uso puede significar la influencia de una presencia no deseada. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, llevaba el peso de los pecados del mundo. Estaba rodeado de hombres malvados que se burlaban de él, y todo el tiempo Satanás está presionando sobre él el pensamiento de que su Padre lo ha abandonado. Las mismas palabras que Jesús en arameo transmiten que en la oscuridad está oprimido por una influencia foránea que habla del lenguaje del lamento y la muerte. En este contexto, la escritura de Daniel 7 en arameo, en contraste con el hebreo de Daniel 8, es muy significativa. En Daniel 7, Dios es percibido a través de la lente de una influencia extranjera. El lenguaje de condenación y muerte se utiliza como lente para ver la obra de Dios en el juicio. Y cuando se describe el juicio en Daniel 8, no hay ninguna escena de tribunal. Simplemente dice, Daniel 8:14, y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Otras versiones dice, él respondió: por 2300 tardes y mañanas, entonces el lugar santo será restaurado. Otra versión,
Y él me dijo: hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será justificado. Dentro del lugar santísimo del sistema del santuario no hay libros de registro fuera de los 10 mandamientos y el libro de la ley. No hay símbolos de una sala de justicia en este espacio. Daniel capítulo 2 hasta el capítulo 7 se da en arameo, porque estos capítulos consisten en profecías que tratan principalmente de asuntos políticos y por lo tanto se consideran de interés para los gentiles. El arameo era la lengua franca de la época. En Daniel 7, esta visión de Dios como juez es juzgado según la visión que el hombre tiene de él. Se da en arameo para subrayar el punto de que se trata de una perspectiva ajena al cielo, dada que para aquellos que tienen un velo en su corazón, pues el Padre no juzga ni condena a ninguna persona. El arameo es una combinación de caldeo y hebreo. Combina la lengua de Jerusalén con la lengua de Babilonia, y esto es muy significativo. La escena del juicio de Daniel 7 mezcla el proceso de juicio de Dios con el proceso de juicio de Babilonia. En el lenguaje hebreo de Daniel 8, lo que se describe es simplemente una restauración de las cosas que estaban fuera de orden. Cuando Adán juzgó y condenó a Dios al pensar que Dios quería matar a su esposa, puso el templo en su mente en desorden. No estaba en el estado correcto. De la misma manera que la muerte de Jesús abrió a la humanidad la creencia de que Dios podría perdonar nuestros pecados a través de un proceso de sacrificio que no representaba el carácter de Dios, así también a través de un proceso de juicio condenatorio percibido, la humanidad llega a entender que el pecado será correctamente tratado y abordado. En esta creencia, el hombre es invitado a contrastar sus ideas de juicio con las palabras de Jesús que nos dicen que Dios no juzga a nadie. El silencio de Dios en Daniel 7, combinado con el lenguaje arameo, envuelve al Padre en la oscuridad que Adán imaginaba que era Dios. Otra prueba de ello es que cuando Jesús está en la cruz, cuando se produce la completa separación con su Padre al cargar con todo el peso del pecado, llama Dios mío en lugar de Padre mío. No dice Padre mío, ¿por qué me has abandonado? A lo largo de los 4 evangelios, Jesús se refiere constantemente a Dios como su Padre. Este es el único lugar en el que Jesús se refiere a Él como mi Dios, con la excepción de cuando quiere que María entienda que su Padre es su Dios y que es su Padre y su Dios. En Juan 20:17. El hombre con la fe de Jesús ve a Dios como su Padre, pero el hombre que no deja de lado su necesidad de condenar a los demás, en este último día no verá a Dios como su Padre, sino lo verá como un juez. Al contemplar la escena del juicio en este capítulo, nos vemos a nosotros mismos revelados en cuanto a cómo trataríamos a los malhechores. Nos imaginamos que el Padre es como nosotros porque guarda silencio ante nuestras falsas ideas. Sin embargo, a la luz de la vida de su Hijo en la tierra, nos reprende en la cara. Cada tierno milagro que Jesús realizó es una reprimenda para nosotros. Cada bofetada que soportó pacientemente nos proclama que nuestro Padre no piensa como nosotros y no condena como nosotros. ¿Era significativo el lenguaje y las palabras de Jesús cuando estaba a punto de morir? ¿Señaló Él la presencia de un elemento extraño?